Y dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, por el cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Fijaos bien cómo el apóstol Santiago da en la tecla. Utiliza aquí una palabra que jamás quisiéramos muchos creyentes o los creyentes escucharla, porque nosotros damos por sentado nuestra salvación por la obra y la gracia de Dios y el sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. Sin embargo, hay no este versículo, sino otros muchos que hablan de tratar de mantener la fe, por hablar de alguna manera, con toda diligencia. Y hay parábolas en las que se nos habla de las vírgenes que se confiaron. Nosotros decimos y afirmamos que la salvación, una vez conseguida, por medio de la gracia de Dios y por el Espíritu Santo en nuestras vidas, jamás nadie ni nada nos podrá quitar. La cuestión es si todos los que dicen eso, en realidad esa salvación es una verdad en sus vidas. Por eso aquí dice y repito el apóstol Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es conveniente escuchar las predicaciones. Por eso la Iglesia debe reunirse al menos como mínimo el día del Señor, el domingo, día del Señor, para escuchar la palabra, para ver lo que el Señor nos quiere decir, avisar. El Señor siempre, continuamente, nos está avisando, nos está hablando, mejor dicho, de cuestiones que no queremos saber. Porque no son cuestiones simpáticas. Nosotros pertenecemos a la generación en la que nos ha tocado vivir, la generación del jajaja. No se puede admitir otra cosa, es políticamente incorrecto, pero nosotros conocemos la palabra de Dios. Y dice en otra parte que debemos cuidar nuestra salvación con temblor y temor y temblor. Y aquí repetimos otra vez, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es los versículos introductorios en toda esta saga de predicaciones sobre el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre. Vemos que casi todas estas palabras, o estos frutos, o el fruto, con esas ramificaciones, para ser más exacto, tienen o son comunes, o sinónimas. Parece como que ya hubiéramos repetido, es difícil predicar, ¿no?, sobre estos frutos del Espíritu Santo.
pero cada una, el Señor en cada una de estas palabras trae a nosotros un mensaje nuevo. La mansedumbre. La palabra original utiliza en el hebreo en el griego es proutes. Una palabra que los griegos utilizaban para cuando un caballo era domado. Cuando se sometía a la doma se utilizaba la palabra esta de mansedumbre. Se trataba que el caballo fuese educado, es decir, en lo que el caballista o el dueño quería del caballo antes de su doma. Tiene su propia libertad. Pero si nosotros nos miramos en los animales, lo tenemos en muchos perros que dejamos abandonados por ahí y el perro vuelve, no quiere esa libertad. Y muchos de nosotros aspiramos a esa libertad. De hecho, convivimos con esa libertad y la libertad de Cristo. Porque esa libertad que el mundo nos ofrece, no hay sacrificio, no hay compromiso. Es abierta, maravillosa, pero nos lleva a la condenación. O en el mejor de los casos, nos quita bendiciones, nos roba, así es la palabra, nos roba la santificación, sentir la santificación en nuestras vidas. ¿En cuántos momentos no ha ocurrido en nosotros por circunstancias X, sea falta, trabajo, enfermedad o muerte, en donde no hemos sentido nada? En donde estamos en una situación de postración. Pero eso no es buscar la libertad del mundo, sino que eso forma parte de nuestro andar día a día por este mundo, hasta encontrarnos con Jesús. Por eso el caballo, antes de ser domado, tiene su libertad. Y una vez que conoce la libertad de sentirse parte de su domador, del hombre, al que admira verdaderamente, está el caballo, incluso el salvaje, muy cerca del hombre. Hace que su instinto natural le sugiera o le aconseje de permanecer y no perderse, ¿verdad? Y no perderse. Antes los caballos estaban libres, ahora libres, caballos mansos, ¿no? Pero hoy lo vemos que está amarrado, o está con las piernas delanteras cogidas. Eso es porque hoy hay coches, se pueden meter, no es como antiguamente, ¿verdad? No porque se vaya a ir el caballo, sino para evitar que sea atropellado y pueda causar estrago, ¿no? Por eso el instinto del caballo es que ha habido un cambio en su vida. Moralmente es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, en las vidas del creyente, aparte de la santificación. El trabajo del Espíritu Santo es permitirme, la palabra no es bonita, es domar nuestro carácter. Voy a decirlo de otra manera, cambiar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el cristiano está hecho, el cristiano convertido, está hecho a la imagen de Cristo Jesús, a la imagen de nuestro hermano Jesús. Y esa es la tarea, una de ellas, del Espíritu Santo en las vidas, en nuestras vidas, de aquellos que hemos conocido la gracia de Dios. La gracia de Dios no solamente en nosotros, sino la gracia de Dios dada también
de la que se ha beneficiado nuestra familia. Nuestras empresas donde hemos trabajado nos han visto diferente. Un día el encargado, donde estaba ya en el laboratorio, me dijo: usted es un hombre enigmático y estoy tratando de averiguar y descubrir quién es usted. Pues era un hombre como cualquier otro. Lo que ocurre, que ese cambio no lo vemos nosotros, ni en nosotros mismos, ni en nuestros hermanos, pero el mundo sí que detecta que somos gente rara, como mínimo. Por eso, en la medida en que el Espíritu Santo empieza a trabajar en la obra de la santificación en nosotros, de una manera particular en ti y en mí, todo lo que somos, de hombre, de mujer, de ser humano en la carne, todo eso que esa carne nos pide, va dejando lugar a esa obra, a ese fruto, ¿verdad? Y nos encontramos cada día más identificados con Cristo, identificados en la vida de Cristo. Él, dice el profeta Isaías, no abrió su boca. Él es nuestro ejemplo de mansedumbre. Calló, no abrió su boca, ¿verdad? Y como oveja fue llevada al matadero. El rey de la vida se cayó. No abrió su boca simplemente a Pilato porque lo veía un hombre entre su compromiso con del Estado y del pueblo donde estaban ellos, y su concepto de libertad humana y de libertad romana. Sabía que el derecho romano cuasi perfecto, se estaba violando, porque él sabía que aquel hombre era inocente. Por eso, nosotros sabemos, y el apóstol Santiago nos escribe, nos dice en esta tarde: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, dice aquí. Es decir, esa palabra que el Señor ha sembrado en lo más profundo de nuestro espíritu, dándole vida para que haya frutos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. El cristiano debe hacerse una pregunta verdadera. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿soy una persona de mansedumbre? ¿Cómo encaramos los problemas? ¿Cómo actuamos con el hermano? ¿Cuáles son nuestras vivencias como hijos de Dios? Por eso es importante que nosotros, cada uno de nosotros, nos hagamos frente a este fruto del Espíritu Santo. El cristiano verdadero, poco a poco, va cambiando no solamente su carácter y su vida, sino su concepción sobre su propia espiritualidad. Y cada día más, el cristiano convertido se acerca más a Cristo. Acepta la voluntad de Dios en sus vidas. Acepta
tal como es. Porque si, claro, nosotros entendemos que somos personas muy espirituales o buenas personas, en el caso del inconverso jamás se acercará a Cristo, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y si nosotros, al igual que el inconverso, que se llama buena persona, buen tipo, y posiblemente sea mejor que muchos de nosotros, o que todos nosotros, eso no va a ayudar absolutamente para nada. Nosotros tenemos que vivir con un concepto de mansedumbre, sabiendo que todavía pecamos, que todavía no hemos, a pesar de que hay una gracia abundante, no hemos alcanzado la meta de llegar no a la perfección, pero sí a avanzar más y más, para comprender más y más, para sentir más y más a Cristo en nosotros. Por eso, aquí no hay obra, sino una actuación. No es que tengamos que hacer obras, no hay obra. No se está haciendo en esta tarde una apelación a las obras, a las buenas obras, sino que es una actuación propia de un espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo, por lo que el apóstol San Pablo llama fruto que hay en nuestra vida, el fruto que hay en nuestra vida, que son todos esos racimitos de los que estamos hablando, es la pura consecuencia de creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la consecuencia. Por eso dice el evangelista San Juan: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, poniéndolo en boca del Señor Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esa es, hermano y hermana, la solución. Esa es, no hay otra cuestión, de que en la medida en la que nosotros permanecemos en Cristo Jesús, en esa misma medida permanecemos también en Cristo y Él en nosotros, a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. El fruto, pues, en mayúscula, es uno, solo. Repito el concepto porque es importante que se nos quede grabado en la memoria. Es como el racimo que brota y se desarrolla al mismo nivel. Al crecer el amor, crece también el gozo, crece también la paz y crece también la mansedumbre. Esta es una virtud difícil para el ser humano natural. ¿Por qué? Porque hay aquí tensión psicológica de nuestra psique, hay una tensión, porque hay luchas, porque vemos cómo la gente nos hace mal y nos es difícil mantener el tipo. Se supone que la mansedumbre, algunos dicen que está entre dos extremos, el extremo del entusiasmo, por un lado, y su propia cobardía. Hay por un lado entusiasmo, ver cómo el Señor, estamos en el Señor, nos ha gustado el culto, hemos cantado, hemos salido bien, pero también hay cobardía en nuestras vidas.
no tiene que ver nada esto con la debilidad. ¿Por qué? Porque estos frutos, o este fruto en sus racimos, es una cualidad viril, por llamarlo de alguna manera, fuerte, importante. Se manifiesta especialmente en la disposición a ceder en nuestros propios derechos, por amor a los demás y en provecho de otros. Eso va en contra de toda filosofía humana. Por eso el apóstol San Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Se pregunta el mismo San Pablo, que predicando, se contesta a sí mismo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y de hecho cuando nosotros estas grandes verdades, estos frutos o el fruto del Espíritu en nuestra vida, no lo compartimos, sino que tratamos de una manera especial de empequeñecerlos en nosotros porque tenemos cierto miedo a lo que piensen los demás. Sin embargo, fijaos bien lo que hace el apóstol Pablo. Es la consecuencia de cualquier cristiano convertido. Y es enseñar gratuitamente el Evangelio. Predicar a Cristo. Hablar de Cristo. Hablar de Él. Y dice, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿De qué forma vivimos nosotros la mansedumbre hasta el día de hoy? El apóstol hace aquí en su carta a Roma una reflexión sobre la verdadera mansedumbre, que es, según este versículo, recibir al débil la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie. O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿De qué nos podemos jactar, hermano y hermana? Estas palabras dirigidas a la iglesia de Roma en el capítulo 14, del versículo 1 hasta el 4, habla por sí sola. La mansedumbre se ve también en nuestras actitudes, en las actitudes, y también, y esto por nuestro carácter del sur es difícil, en el autocontrol, en situaciones límites. Pero se puede hacer, se puede conseguir en vidas transformadas. Vemos que el mismo Jesús no perdió los papeles, pero echó a todos los que estaban comerciando, mercando en el templo, ¿verdad? Qué actitud, ¿no?, de mansedumbre. Tuvo mansedumbre porque estaban ofendiendo al Señor y a su templo. Vemos también cómo Pablo se dirige duramente a Pedro y le llama a Satanás. Y así continuamente vemos en la historia de la iglesia. Pero ese furor debe ser un furor santo, no por nosotros mismos, no por ganar más espacio o más autoridad en nosotros mismos, sino que debe estar para no defender la palabra de Dios, que se defiende por sí sola, sino para que el hermano o la hermana entienda que eso no es correcto y que algún día pueda decir, como el apóstol, ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí.
El concepto del mundo acerca de la mansedumbre no tiene, repito nuevamente, que ver nada con los conceptos que en la cultura se mantienen. Ser manso conforme a este mundo no significa nada. Es el tonto del pueblo. Se ha dicho con todo amor. Es Cristo. Es poner perdón a Cristo como modelo. ¿Qué haría el Señor Jesús? En este caso, en estas circunstancias, en estos momentos, ¿qué haría Él? Y, como dice, imitarle a Él. El mundo no comprende este mensaje. Yo espero que todos los que estamos aquí lo entendamos y lo comprendamos. No puede ser de otra manera. No, el mundo no puede aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas personas en países como Rusia o como otros que pretenden entrar en la Unión Europea, incluso en la Unión Europea, hablar de ciertas cosas no están bien vistas. No hables sobre el aborto, porque te van a marcar y pueden decir que, bueno, no denunciarte, supongo, pero crearte problemas. Pero nosotros estamos por la vida. Estamos por la vida. El cristiano, cuando vive una vida conforme a la Escritura, tiene la capacidad de, no solamente de dominarse, sino también de someterse voluntariamente a los demás. Eso es lo que cambia entre el mundo y nosotros. La mansedumbre nos enseña a estar dispuestos a no exigir nuestros derechos por encima de los derechos de los demás, sino estar dispuestos a callar por amor de Cristo. El fruto de la mansedumbre afecta a todas las áreas de nuestras vidas y de una manera importante a nuestras relaciones entre los demás, a las relaciones interpersonales. Este fruto del Espíritu es el que habla de una manera clara y contundente de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en el creyente, especialmente en cuanto a nuestro comportamiento hacia los demás. Este fruto del Espíritu nos desnuda nuestra altivez y nos hace vernos tal como somos, como cristianos. Estamos ya acabando. Como cristianos no debemos olvidar que nosotros somos siervos y esclavos del Señor. No somos señores, somos siervos y esclavos del Rey de la vida. Así que no podemos pretender tener la actitud del amo, es decir, la misma actitud que nuestro Señor. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Pensamos como Señor o como siervo? ¿Buscamos el bien del otro o nuestro propio bien? ¿O siempre intentamos por todos los medios obtener nuestro propio derecho, nuestro derecho propio? El Señor nos dice en su palabra claramente, por amor, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley se ha resumido en este precepto: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y también a todos los que te rodean. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos, y que esto sirva para nuestra santificación y para comprender qué quiere el Señor decirnos con la mansedumbre de una manera particular y con el fruto del Espíritu de una manera general. Que el Señor nos bendiga.